En un moderno edificio de oficinas de cristal de Manhattan, Nueva York, de 35 pisos de altura, Ashley Holmes estaba de pie frente a una gran ventana en el piso superior. Era el 23 de diciembre a las 3 de la tarde. Observaba en silencio cómo la nieve que caía transformaba el habitualmente bullicioso distrito financiero en un mundo tranquilo y plateado. Su escritorio estaba enterrado bajo los informes de análisis de inversiones del cuarto trimestre del año y sus paredes estaban adornadas con numerosos premios. A los 35 años, Ashley era conocida como una de las analistas senior más excelentes del banco de inversiones. Todo irá bien mañana, murmuró para sí misma con un suspiro, su expresión habitualmente confiada vaciló. Habían pasado 15 años desde la muerte de su padre. Durante ese tiempo, Ashley se había sumergido en su trabajo para mantenerse. Sus ingresos de $150,000 y sus ahorros cuidadosamente administrados eran prueba de sus esfuerzos. Una nueva notificación apareció en su teléfono inteligente. Era la última publicación de Instagram de su hermano Brian, mostrando un nuevo Rolex con la leyenda, «La vida es genial. Vida lujosa, familia feliz». «Otro reloj nuevo», dijo Ashley, frunciendo el ceño. Su hermano había estado derrochando la herencia de su padre como si fuera a durar para siempre. Su esposa, Vanessa, era de la misma calaña y publicaba fotos de bolsos y accesorios de marcas de lujo casi a diario. Su madre, Hillary, y su padrastro, Douglas, también vivían una vida lujosa en una residencia de lujo en Florida. Ashley había recibido una llamada de su madre la noche anterior, sobre dinero, como de costumbre. «Ashley, escucha», la voz de su madre tenía un tono abrasador. «Brian quiere comprar un auto nuevo. Necesita un pago inicial». «Está bien, lo transferiré de nuevo», respondió Ashley, claramente habiendo accedido a solicitudes similares muchas veces antes. Apoyaba el estilo de vida extravagante de sus padres y ayudaba económicamente a su hermano. Del cajón de su escritorio, sacó una foto, la última Navidad con su padre. La foto fue tomada en el hospital y, aunque estaba frágil, tenía una sonrisa cálida. «Papá, me estoy esforzando mucho», susurró a la foto antes de desviar la mirada hacia una confirmación de reserva que estaba al lado. El resort de lujo en las montañas Aspen, Ski Top Lodge. Había reservado 3 suites a $800 por noche para el periodo de Navidad, lo que sumaba un total de $10,000. Era una decisión importante, incluso con sus ingresos. Este viaje no eran solo unas vacaciones familiares para Ashley, era la última oportunidad de reparar su relación con su familia. Al asumir todos los costos y crear tiempo para pasar con toda la familia, esperaba que algo pudiera cambiar. Sonó el teléfono de la oficina. Era una llamada de confirmación de Ski Top Lodge. Querían hacer los arreglos finales para su estadía a partir del día siguiente. Ashley se enderezó y volvió a su actitud profesional habitual. «Sí, soy Ashley. Con respecto al asunto de mañana». Mientras hablaba por teléfono, Ashley volvió a mirar por la ventana. Era una tarde de invierno llena de sentimientos encontrados de anticipación y ansiedad. En el centro de la habitación de Ashley, una maleta Louis Vuitton estaba apenas medio llena. Sobre la cama, un suéter de cachemira verde oscuro que pensaba usar al día siguiente estaba cuidadosamente doblado. Si bien no era un suéter de $30,000, su material de alta calidad y diseño simple reflejaban los gustos y la filosofía de vida de Ashley. «¿Es este el atuendo adecuado?», murmuró, sosteniendo el suéter verde oscuro contra su pecho frente al espejo. Vanessa siempre usaba las últimas marcas de diseñador y su madre había aprendido a preferir la ropa llamativa para combinar con los gustos lujosos de Douglas. El teléfono sonó. Era William. ¿Todo está progresando? Su voz tenía su amabilidad habitual, teñida de preocupación. «Sí, en su mayoría», respondió Ashley, sonando un poco cansada. «Le di instrucciones especiales al personal de Ski Top Lodge. Comuníquese conmigo de inmediato si sucede algo». William era el dueño de una cadena hotelera de renombre en Estados Unidos y Ski Top Lodge era uno de sus complejos hoteleros de lujo. Se habían conocido en una conferencia de inversores hacía 2 años y desde entonces habían ido forjando una relación estable. «Gracias, pero todo irá bien»,
continuó Ashley mientras caminaba hacia la ventana. Creo que esta vez será diferente. Este viaje cambiará algo. Después de colgar el teléfono, Ashley se sentó en el sofá de su sala de estar. Una foto de su último momento con su padre estaba colocada sobre la mesa de café. Fue hace 15 años, justo antes de que su padre falleciera en una habitación blanca de hospital. Su demacrado padre había agarrado suavemente la mano de Ashley y le había dicho, «Eres fuerte. Eres la única en la que puedo confiar para cuidar de la familia». Con esas palabras en su corazón, Ashley había estudiado sin descanso, se había graduado de la universidad con excelentes calificaciones y se había abierto camino en el mundo de las finanzas. Trabajó tan duro como sus colegas hombres y alcanzó el puesto de analista senior en un banco de inversiones a los 30 años. Mientras tanto, su hermano Brian había abandonado la universidad tras la muerte de su padre y, con la indulgencia de su padrastro, siguió viviendo de la herencia. Después de casarse, él y su esposa, Vanessa, mantuvieron un estilo de vida lujoso. El teléfono inteligente de Ashley vibró con un mensaje de Brian. «Vas a recogerme mañana por la mañana, ¿verdad? No te quedes dormida». Su tono típicamente arrogante se notaba incluso en el mensaje. Ashley respondió brevemente, «Por supuesto». Tenía sentimientos encontrados sobre el uso de su coche para transportarse. Por lo general, Brian utilizaba servicios de taxi premium y casi nunca conducía su coche. Mirando el reloj, ya eran más de las 10 de la noche. Tenía que recoger a su familia temprano a la mañana siguiente. Ashley suspiró mientras comenzaba a organizar el resto de su equipaje. Ya sea por la anticipación por el día siguiente o por otra cosa, su corazón se aceleró ligeramente. Mirando la foto de su padre por última vez, su sonrisa parecía alentadora. «Mañana seguramente irá bien», murmuró para sí misma mientras se dirigía al dormitorio. Parecía que le tomaría un tiempo caer en un sueño tranquilo con una mezcla de anticipación y ansiedad por el día siguiente. En la mañana de Nochebuena, Manhattan estaba envuelto en un mundo plateado de nieve. El reloj marcaba las 6 de la mañana, Ashley se despertó antes de que sonara su despertador. «Hoy es el día», se dijo a sí misma mientras respiraba profundamente y se levantaba de la cama. Se despertó 30 minutos antes de lo planeado, lo cual era mejor. Quería estar completamente preparada antes de recoger a su familia. Frente al gran espejo del baño, Ashley se aplicó cuidadosamente el maquillaje. En el cuello llevaba un collar de diamantes que era un recuerdo de su padre. Su sencillo pero elegante atuendo reflejaba quién era Ashley, perfecta. La confianza que había cultivado a lo largo de 35 años de vida y la ansiedad por los acontecimientos venideros se entrelazaban sutilmente en el reflejo del espejo. El aparcamiento subterráneo de su lujoso edificio de apartamentos estaba más tranquilo de lo habitual. La mayoría de los residentes probablemente todavía estuvieran durmiendo la mañana de Nochebuena. El Mercedes-Benz S550 negro de Ashley brillaba bajo las luces del garaje. Cuando puso en marcha el coche, el sistema de navegación mostró la ruta. El primer destino era el lujoso apartamento del Upper East Side donde vivían su madre y su padrastro. Desde allí, se dirigiría al nuevo hogar de Brian y Vanessa en Brooklyn. Las carreteras estaban despejadas, pero era necesario conducir con cuidado debido a la nieve. Cuando llegó al Upper East Side, su madre, Hillary, ya la estaba esperando en la entrada del apartamento, vestida con un llamativo abrigo rojo y sosteniendo un gran bolso Gucci. Su padrastro Douglas se sentó en el asiento trasero sin decir palabra. «Buenos días, Ashley». La voz de su madre sonaba forzada, como si estuviera saludando a un taxista de lujo. A continuación, fueron a la casa de Brian y Vanessa en Brooklyn. La pareja se había mudado recientemente a una zona cara a pesar de los rumores de que su herencia se estaba agotando, y seguían manteniendo las apariencias. «Ashley, llegas tarde», dijo Brian con su habitual arrogancia. Vanessa vestía un abrigo Gucci nuevo y sostenía un bolso a juego. Ambos parecían salidos de una revista de moda. Con todos a bordo, Ashley tomó el volante con cuidado. Brian se sentó en el asiento del pasajero, jugueteando constantemente con su teléfono inteligente, probablemente haciendo otra publicación presumida. El ambiente dentro del auto era pesado.
Aparte de los susurros ocasionales entre Hilary y Vanessa, apenas había conversación. Después de aproximadamente 2 horas de viaje, los picos nevados de las montañas Pocono aparecieron a la vista, de una belleza impresionante que alivió un poco la tensión de Ashley. «Ah, ya puedes verlo», exclamó Brian de repente. La lujosa estructura de Ski Top Lodge apareció en medio del paisaje nevado. El gran edificio, de estilo renacentista italiano, mostraba una armonía sorprendente con la naturaleza circundante. Un árbol de Navidad gigante decoraba la entrada principal y las luces brillaban por todas partes. Los autos de lujo llegaron uno tras otro y las familias adineradas se apearon. Cuando Ashley estacionó el auto frente a la entrada, se acercó un botones uniformado. A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. «Trabajaste duro para traernos hasta aquí», resonó la voz gélida de Brian dentro del auto. Ashley se giró para mirar el asiento trasero. Allí, vio a su hermano con una sonrisa maliciosa que nunca había visto antes. Su madre, Hilary, y su padrastro, Douglas, desviaron la mirada mientras Vanessa esbozaba una pequeña sonrisa. Ashley sintió instintivamente que algo malo estaba a punto de suceder. «El trabajo del conductor termina aquí. Este hotel es solo para nosotros, la verdadera familia», declaró Brian. Ashley se quedó atónita por un momento. Se sintió como si la temperatura dentro del auto hubiera caído en picada. «¿Qué quieres decir?» La voz de Ashley tembló levemente. «Hice las reservas». «¿Oh, las reservas?» Brian se burló. «Ya se cambiaron, solo a nuestros nombres». Su madre parecía preocupada pero no dijo nada. Su padrastro, Douglas, continuó mirando por la ventana. Vanessa no se molestó en ocultar su sonrisa maliciosa. Todos, excepto Ashley, salieron del auto. Brian le ordenó al botones que tomara el equipaje. Ashley sacó lentamente su teléfono inteligente, tratando conscientemente de no dejar que sus manos temblaran, y presionó el número de William. Después de unos cuantos timbrazos, llegó su voz tranquila. «Hola, Ashley». «William, cancela las reservas», la voz de Ashley mantuvo una calma inesperada. «Todas». Después de un momento de silencio al otro lado, William pareció comprender la situación. «Entendido. Lo arreglaré de inmediato». En ese momento, un miembro del personal uniformado se acercó desde la recepción. Contra el fondo de nieve blanca, el uniforme negro se destacaba claramente. Desde el interior del automóvil, Ashley observó todo a través de la ventana. «Lo siento. No podemos encontrar su reserva», les informó el miembro del personal. La sonrisa desapareció del rostro de Brian. Hilary comenzó a rebuscar en su bolso en estado de pánico. Douglas se giró para mirar hacia el frente por primera vez. «Debe haber algún error», se escuchó el murmullo ansioso de Hilary. Ashley bajó lentamente la ventanilla del auto. «No es un error», la voz de Ashley era tranquila. «Todas las reservas han sido canceladas. Adiós». «Ashley, espera». La voz de Brian tenía un dejo de desesperación. «Es solo una broma, lo sabes, ¿verdad?» Pero Ashley ya había encendido el motor y agarrado el volante. En el espejo retrovisor, vio a su familia de pie, perpleja. Las costosas botas de Vanessa se hundieron en la nieve. La voz de Hilary se apagó con el viento mientras el auto salía lentamente del estacionamiento del hotel y comenzaba a desandar su camino. La nieve seguía cayendo. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Ashley. Era más una lágrima de liberación que de tristeza. Su teléfono inteligente comenzó a sonar. Era Brian llamando. Ella lo ignoró. Luego llegó una llamada de Hilary, que también fue ignorada. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. «¿Por qué haces esto? Es Nochebuena. Nos has avergonzado. ¿Me devolverás el dinero del alojamiento?» Ashley soltó una pequeña risa ante el último mensaje. Al final, su interés siempre fue el dinero, no el amor ni los lazos familiares. Solo cálculos y pretensiones. Mientras Ashley conducía montaña abajo, rumbo a la ciudad, decidió no ir a su apartamento, sino al ático de William.
Sintió una refrescante sensación de claridad reflejada en su expresión en el espejo retrovisor. Las farolas iluminaban suavemente la nieve que caía, añadiendo un resplandor pacífico a la velada festiva. El silencio dentro del coche, sin pasajeros en el asiento trasero, era sorprendentemente reconfortante. 2 horas después, el coche de Ashley se deslizó hacia el aparcamiento subterráneo del ático de William. Al entrar en el ascensor, sintió una sensación cálida que se extendía por su pecho. Tenía claro que se dirigía al lugar correcto. Cuando abrió la puerta del ático, la recibió la calidez del espacio y la presencia de William. La chimenea ya estaba encendida, iluminando suavemente la sala de estar. «Ashley, ¿estás bien?», preguntó William, con su voz llena de profunda preocupación. «Sí». Ashley le devolvió la sonrisa. «Me siento aliviada». William escuchó en silencio mientras preparaba 2 copas de vino mientras Ashley contaba todo, la sonrisa maliciosa de Brian, la mirada evasiva de su madre Hilary y las acciones que había tomado. «Ashley, tomaste la decisión correcta», le aseguró William desde el sofá frente a la chimenea. «Pero arruiné su Navidad por mi culpa», murmuró Ashley, miró la copa de vino que tenía en la mano. «Eso no es verdad», la voz de William era suave pero firme. «Ellos arruinaron su propia Navidad. Tú solo protegiste tu valor». A Ashley se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio por la carga que había soportado durante años. Su teléfono inteligente volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de su padrastro, Douglas. «Por tu egoísmo, has avergonzado a toda la familia. No vuelvas a mostrar tu cara nunca más». Ashley apagó su teléfono inteligente por completo. William le puso una mano en el hombro, ofreciéndole una calidez que nunca antes había sentido de su familia. «A partir de mañana, comienza una nueva vida», declaró Ashley, mirando las llamas de la chimenea. «No dejaré que nadie interfiera más en mi vida». William asintió en silencio. Para Ashley, esta era la Nochebuena más significativa de su vida. No había perdido a su familia, había recuperado su verdadero yo. El collar de recuerdo de su padre brillaba suavemente a la luz de la chimenea en la mañana de Navidad. Manhattan estaba envuelta en un mundo blanco plateado. La vista desde las ventanas del ático de William parecía una postal, con la nieve cayendo suavemente entre los rascacielos, cubriendo suavemente los acontecimientos del día anterior. «Buenos días, cariño», la saludó William mientras ya estaba preparando café. El aroma del espresso llenó la habitación. «Recibí una llamada de Ski Top Lodge esta mañana», comenzó William en voz baja. «Tu familia armó un gran escándalo». De pie junto a la ventana con una taza en sus manos, Ashley respondió con calma: «Ya me lo esperaba. Brian debe haber causado una conmoción». Al encender su teléfono inteligente, la pantalla se llenó rápidamente de notificaciones, más de 40 llamadas perdidas y casi 100 mensajes. La mayoría eran de su madre, Hilary, y su hermano, Brian, con algunos de Douglas. «Ashley, ¿crees que esto es aceptable? Nos has convertido en el hazmerreír en el vestíbulo de un hotel de lujo, y nunca lo olvidaré. ¿Cómo te atreves a tratarnos de esta manera? ¿Qué hay de esta noche?». El último mensaje era de su madre: «Necesitamos hablar de dinero. Llámame de inmediato». Ashley suspiró profundamente y dejó el teléfono. William la abrazó por detrás, su calidez la tranquilizó. «Ya tomé una decisión», dijo Ashley, lista para enfrentar lo que viniera después. Empoderada y aliviada, Ashley se giró para mirar directamente a los ojos de William, su determinación clara. «Voy a cortar todos los lazos con ellos», declaró con firmeza. William asintió en silencio, su expresión mostraba un apoyo total a su decisión. «¿Estás segura de esto?», preguntó con suavidad. «Después de todo, son tu familia». «No, no lo son», respondió Ashley con convicción. «Una familia real se entiende y se apoya mutuamente. Eran solo extraños obsesionados con el dinero». Los dos se dirigieron a la mesa del desayuno, donde William había preparado croissants y huevos revueltos, una comida sencilla pero sentida. Esa era la verdadera felicidad que Ashley había estado buscando. «Tengo una propuesta para ti, Ashley»,
dijo William mirándola con seriedad. ¿Por qué no vivimos juntos? Ashley se quedó sin palabras por un momento, la nieve caía silenciosamente fuera de la ventana. Comencemos una nueva vida aquí juntos, sugirió William, sus palabras hicieron que los ojos de Ashley se llenaran de lágrimas. Lágrimas de alegría por liberarse de las falsas cargas de la familia y encontrar una nueva, verdadera. Sí, sonrió Ashley. Eso suena maravilloso, William. En ese momento, su teléfono inteligente comenzó a sonar de nuevo. La pantalla mostraba mamá, pero Ashley ya no dudó. Levantó el teléfono y bloqueó por completo el número de su madre, seguida de Brian y Douglas. He dado un nuevo paso, dijo Ashley con una expresión clara y brillante. William respondió con una cálida sonrisa. A mediados de enero, poco después del Año Nuevo, Manhattan fue azotada por una severa ola de frío. Desde la ventana de la oficina de Ashley, el paisaje urbano parecía temblar con el gélido viento del norte. Miss Holmes, hay una visita para ti en el vestíbulo, la voz de su secretaria llegó a través del intercomunicador. La señora Hilary Brown está aquí. Las manos de Ashley se detuvieron sobre el teclado. Hilary Brown. Era la primera vez que escuchaba el nombre de su madre desde aquella Nochebuena. Entendido. Estaré allí enseguida, respondió Ashley, con la voz ligeramente temblorosa. En el vestíbulo del primer piso del edificio de gran altura, los tacones altos de Ashley resonaban en el suelo de mármol mientras se preparaba para el reencuentro con su madre. Su madre estaba sentada en el sofá de las visitas, no con su habitual atuendo llamativo, sino con un sencillo abrigo gris, el maquillaje discreto y claramente mostrando signos de fatiga. ¿Puedo pasar? La voz de su madre carecía de su antigua arrogancia. Ashley asintió en silencio y condujo a su madre hasta el ascensor. Una vez que llegaron a la oficina, Ashley le hizo un gesto a su madre para que se sentara en el sofá de la zona de recepción. Afuera, una ligera nieve empezó a bailar en el aire. Vine aquí porque necesitaba hablar, empezó su madre en voz baja. Sentada frente a Ashley con una taza de café entre ellas, continuó, hemos llegado a nuestro límite. Era exactamente como Ashley había esperado. La herencia de su padre estaba casi agotada después de años de vida extravagante. Las inversiones inmobiliarias de su padrastro habían fracasado y ahora estaban agobiados por las deudas. Brian estaba luchando por pagar su nuevo auto y estaba atrasado con el alquiler. Necesitamos ayuda, la voz de su madre tembló. Mamá, ¿se trata de dinero? Preguntó Ashley, con tono tranquilo. Sí, continuó su madre vacilante, para los gastos mensuales de vida, el préstamo del auto de Brian y... Mamá, ya es suficiente, Ashley la interrumpió. Ya no soy el banco de la familia. He elegido vivir mi propia vida. La expresión de su madre se ensombreció, en marcado contraste con la clara resolución en los ojos de Ashley. Pero somos familia. ¿Qué significa familia de verdad, de todos modos? Preguntó Ashley en voz baja. Durante Navidad, todos me trataron como a un chofer. No dijeron nada cuando Brian me dio esa sonrisa maliciosa. ¿Eso es familia? Un silencio pesado llenó la habitación. Escucha, Ashley, dijo su madre, Hilary, entre lágrimas. Lamento de verdad lo que pasó ese día, pero ahora mismo estoy en serios problemas. Necesito tu ayuda. Ashley se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, contemplando la vista. El edificio que su padre alguna vez dirigió se podía ver en la distancia. Mamá, vete a casa, dijo Ashley sin darse la vuelta. Y no vuelvas. Mi vida es mía. Adiós, mamá. Su madre parecía querer decir más, pero finalmente se puso de pie en silencio. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la habitación. Ashley suspiró profundamente mientras regresaba a su escritorio y tocaba el collar de recuerdo de su padre. Extrañamente, algo pesado dentro de su pecho se sintió un poco más ligero. La llegada de la primavera había transformado el paisaje de Manhattan. Desde la ventana del ático de William, el parque estaba lleno de flores. Ashley sostenía su café matutino y contemplaba la escena. Ashley, ¿en qué estás pensando?, preguntó William con dulzura detrás de ella.
En muchas cosas, respondió Ashley, volviéndose para sonreír. En estos 3 meses, mi vida ha cambiado mucho. De hecho, los cambios eran significativos. Había anunciado su compromiso con William y la habían ascendido a jefa de su departamento en el banco de inversiones. Como líder de un nuevo equipo de proyectos, sus talentos eran plenamente reconocidos. No había habido contacto con su madre y las llamativas publicaciones de Brian en las redes sociales habían desaparecido. Más tarde, un colega le dijo que se habían mudado de un apartamento de lujo a uno modesto y que ahora vivían una vida más sencilla. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó William mientras estaba de pie junto a ella, mirando las flores de cerezo. Nada en absoluto. Este es el camino que he elegido, respondió Ashley, tocando el collar de recuerdo de su padre. La verdadera familia no se trata necesariamente de relaciones de sangre, pensó Ashley para sí misma. Se trata de comprenderse y apoyarse mutuamente. Al anochecer, en un elegante restaurante donde había conocido a William, él tenía noticias importantes. Vamos a expandirnos con una nueva cadena hotelera en la costa oeste, dijo William felizmente, y quiero que participes como asesor de inversiones. Ashley asintió de inmediato. El trabajo y la vida privada, todo estaba entrando en un equilibrio perfecto. Tenía un presentimiento. Un nuevo comienzo para nuestras vidas. Ashley levantó su copa. Sí, nuestras vidas, sonrió William, chocando su copa con la de ella. El timbre sonó como el comienzo de un nuevo capítulo.